Bienvenida, Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes. Hola, ¿Qué tal? Hola. Bienvenida. Bueno, Hola. sumergidas en esta vorágine digital. Este, bueno, entonces, Bueno, si entendieron todo, pasamos a Ro, que es nuestra invitada ahí entre Gis y Adrián, que la sedujeron para entrar a contarnos un poco su trabajo, que es muy interesante. Adrián, si vos querés presentarlo, Gise. No, es un placer que ya la hemos molestado en este mes por segunda vez, así que Ah, mira, bueno, no, pobre. no es una situación de seducción, sino de molestia nocturna. Ah, Pero de alguna manera pensamos con Gisela que estaba muy bien que nos acompañara hoy por su trabajo, por el procesamiento de su trabajo y por la relación de su trabajo con lo que nosotros desarrollamos en este año. Entonces, yo no, como Ro hace una propia narrativa en la cual se autopresenta a sí misma diciendo algunas cosas sobre su tradición y su modo de operar, me gustaría en principio que tal vez esta vuelta lo hiciera ella misma, contándole a los chicos su trabajo, su relación de producción a través de su propia obra. No sé si Gise, vos querés decir algo. Yo agradecerle que esté acá. sí, yo también, Ro, realmente gracias, la verdad que es un placer y bueno, ya conociendo un poco porque estuvimos buceando algunas cosas, la verdad que es fascinante lo que haces. Así que desde ya, mil gracias, y bueno, contá con nosotros para lo que necesites también. Gise, ¿hay algo bueno, que querías decir? sí, gracias, Ro. No, más de antes que todavía estás compartiendo pantalla. Ah, todavía, ay, mira, yo lo más tranquila. Bueno, estos son los gajes ahí dejo de compartir, ya está. Ahí está. No, quería agradecer también a Ro, que le estuvimos, principalmente yo, ¿no? Como coordinando la fecha, y Ro, tal esto, aquello. Perdón por mi densidad, pero realmente ese día que te había presentado en las jornadas de estética, ¿no? Que fue ahí donde conocimos a Ro hace un mes, más o menos hace un mes, en las jornadas de estética que organiza la maestría en estéticas latinoamericanas contemporáneas de UNDAV. Estuvo Ro de invitada y quedamos bastante fascinados con su obra. Y enseguida con Adrián dijimos, bueno, sí, está muy cercano a algunas cuestiones que estamos viendo en morfología, el tratamiento que hace de la imagen, el tratamiento que hace de la tipografía, y creo que puede llegar a ser como muy, no puede llegar a ser, va a ser, es muy, muy interesante y enriquecedor para los estudiantes y para que ella también nos comparta toda esa experiencia y sus procesos en el armado de su obra. Así que bueno, nada más, gracias, Ro. bueno, no, gracias a ustedes la invitación. La verdad es que me siento halagada y me encanta compartir mi trabajo, así que cuente conmigo para todo lo que pueda compartir, que lo hago con mucho gusto. Y bueno, también soy docente en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, eso también hace que tenga un vínculo con los estudiantes y en defensa de la educación pública que me enorgullece y trato de gestionarlo cada vez que sea posible. Bueno, yo les cuento, soy Ro Barragán, hace muchos años que me dedico a las artes visuales y hace 5 años que trabajo con tipografía móvil. Empecé porque fui a una imprenta en La Tablada que me llevó Juan Carlos Romero, que es un artista muy importante, que anoten el nombre para después googlearlo. Y después de ir a ese lugar quedé maravillada por la materialidad de la letra, por toda esta tipografía que podía utilizar, manipular y jugar. Y empecé un trabajo de investigación acerca del lenguaje contemporáneo, de la comunicación, del uso de la palabra para decir y para no decir, cómo a través del lenguaje y de palabras estipuladas se puede tergiversar un discurso y cómo también a través de esos elementos que tienen un sentido y una carga simbólica determinados, se pueden manipular para crear otra cosa que juegue en los bordes de lo que tiene significación y que adquiere una nueva significación a través justamente de su forma, de su peso, de su color, de la disposición en el espacio, y cómo estos elementos
pueden transformar el texto en una imagen y esa imagen ser portadora de un sentido que no es literal. Me tomé el atrevimiento de agregar algunas referencias previas a mi trabajo, al ver, cuando le pregunté a Gisela qué estaban estudiando o por dónde iba la materia de ustedes, como para contextualizar mi producción, ¿no? Como para darles algunas herramientas que enmarquen mi trabajo y sea más, no sé, más cercana a su visualidad. Así que, si les parece, vamos al Power y les voy mostrando. Dale. Dale. Otra cosa que me gustaría decirles es que al poner pantalla completa yo dejo de verlos. Entonces, Sí. que si ven que no se oye o cualquier dificultad técnica me avisen. Y si tienen alguna pregunta, que también sean libres de hacerla. Ok, gracias. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, es toda esta nueva... Es horrible, porque estás con la pantalla y no ves las caras, no ves nada. Es angustiante. Bueno, ahí les comparto. Dale. A ver, acá. Me tienen que decir si se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo utilizo la tipografía como trama, como forma de tergiversar, como les decía hace un ratito, el lenguaje cotidiano, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. Esto es una foto de un cajón de mi taller, que tengo una manía por ordenar todo alfabéticamente, y no les puedo explicar el placer que me da abrir un cajón y encontrar todo ordenado. Pero eso es, bueno, es un detalle que no sé, un detalle personal. Bien, cuando trabajamos con el texto, lo podemos usar en su función lingüística, que es básicamente cuando tenemos un texto para leer, ¿no? Es importante el contenido, es importante lo que dice, tiene que ser legible y claro para poder transmitir su significado, ¿no? Es el ejemplo clásico de un libro. Cuando un texto tiene una función gráfica, ya empieza a complejizarse y a tomar algunos elementos del diseño o de la gráfica o de las artes, y empieza el texto a tratarse un poco como imagen. Empieza a tener más relevancia la forma, y más que una idea de la palabra en sí, se transmite un concepto, ¿no? Acá les muestro unos ejemplos, donde cierta manipulación de la tipografía, los tamaños, los pesos, la ubicación en el papel, nos dan una lectura especial del lenguaje, ¿no? Acompañado por la forma, por la fotografía en este caso, como que potencia determinada significación. Esto es un caligrama, que es una forma de la poesía visual, donde el texto toma la forma del contenido de sus palabras, bueno, y en este caso, el pescado, ¿no? Piscis. Muy rápido, muy así, 2, 3 puntitos para llegar a la función artística, que es el campo donde yo me desarrollo, donde me desempeño, donde trabajo, donde insisto desde hace muchos años en buscar una forma de plasmar o de hacer o de mostrar mi concepción acerca de la imagen, acerca del texto, acerca de la comunicación, un poco también acerca del amor. Se mezclan varios sentidos a través de la tipografía. Cuando entramos en el campo del arte, el texto también entra en libertad, ¿no? Entonces se puede leer, pero se puede sentir, se puede tener contacto con el texto a través del contenido, de lo que dice, pero también de la forma en que lo que está, de la forma, digamos, en que se muestra lo que se está diciendo.
en la materia, en el color. No es lo mismo una letra roja que una letra verde, que una letra negra, una letra chiquita, una letra grande. No es lo mismo si dice pez, si dice pescado, si dice piscis. Entonces, todos estos elementos se van complementando y se van, o por lo menos yo los voy utilizando y manipulando para llegar a la resolución de mi trabajo. En este caso es un fragmento de un poema de Tennyson, y lo que vemos atrás en color naranja son las partes de atrás de las letras. Yo hice una estructura en un papel con la gráfica de esta cuadrícula que se ve atrás. Luego fui buscando letras que calzaran o encajaran en ese formato. Y luego fui componiendo, luego de imprimir ese fondo, compuse otra forma con la tipografía, tratando de hacer coincidir las palabras en esas formas que había impreso previamente. Me gusta trabajar con la superposición, como verán. Esto es un afiche de 1,10 por 74. Inicialmente decía todo puede ser otra cosa. Para realizar estos trabajos estuve yendo durante 4 años a una imprenta tipográfica en La Tablada, y muchas veces trabajo directamente con el material de la imprenta. Supongamos, ellos hacen afiches para una fiesta, yo me reservaba una cantidad de X, 20 afiches, y en sucesivas visitas a la imprenta iba sobreimprimiendo con distintos anuncios reales para fiestas, boxeo, encuentros, peregrinaciones o lo que fuere. Entonces, de esa forma trabajaba mi texto con lenguajes, con mensajes reales. Más adelante les voy a mostrar. Hice un orden yendo un poco de lo simple a lo más complejo, que fue también el proceso en el que empecé a trabajar. Esta composición son todas letras O y número 0, que dada sus similitudes es imposible de discernir, y lo que yo busco con el tratamiento de estas tipografías es la forma, la composición formal. Luego trabajé con la letra X, me gusta la X, me gusta la B corta, me gusta la O. Son letras que prefiero o que elijo siempre cuando estoy trabajando. Esas dos, y luego las superpuse. El afiche que les mostré, el que decía todo puede ser otra cosa, fue el primero que hice superponiendo, y ese fue el inicio de un camino que ya no pude desandar. Acá tenemos el papel que trabajé, donde imprimí, es con cierta textura, entonces genera que la unión sea distinta de la unión de las partes. Y lo que se ve gris en realidad es color plateado, entonces en la realidad tiene como cierta vibración que lo hace más atractivo. A veces incursiono un poco con la pintura, imprimo, pinto en sucesivas capas, y eso le va dando más profundidad y mayor riqueza visual a la composición, pero a veces solamente hago el trabajo tipográfico, depende de la serie, depende de lo que esté en mente. Como es un proceso que lleva 5 años ya, ha transitado por distintas etapas. Cada color es una forma, una composición que se superpone con la siguiente, ¿no? Digamos, acá tengo una forma, una composición que es la azul del fondo con los bloques, una amarilla, una fucsia, una plateada,
una verde. Aquí también son 4 pasadas, amarillo, rosa, azul y plateado. Y fíjense qué diferente el resultado cuando el papel tiene textura. Eso puede de alguna manera enriquecer o molestar, depende de la composición y depende de la impresión. En algunas veces, acá fue necesario poner el azul para generar un poco de contraste y hacer que se genere realmente la profundidad, si no, el resultado no me convencía. Estos son parte de la misma serie. Esas letras que son un borde, la D, la M, la B corta, la N, hacia la derecha la N, son letras alemanas que tienen alrededor de 70 años. A lo largo de todo este tiempo, además de ir a imprimir esa imprenta en la tablada, fui buscando mi propio material y mis propias herramientas y armé un taller que se llama Ilusión Gráfica. Está en La Plata, que es la ciudad donde vivo, y bueno, esto es una de las joyitas del taller, ¿no? Es una letra que genera una textura muy interesante al momento de imprimir y es una de mis favoritas. Este trabajo, el celeste que se ve de fondo y esa O grande en bordó hacia la derecha, estaban impresas ya en el papel, que era un papel de un afiche de la calle, de alguna empresa de telefonía o de alguna otra gran empresa. Y muchas veces tomo estos papeles que ya tienen un impreso base y trabajo encima. Me gusta pensar en el reciclado del material, pero también en el reciclado del sentido y de las palabras, en el reciclado del lenguaje. Y ver cómo esa O pertenecería, no sé, tal vez a Movistar, de pronto perdió toda relación con su contexto y es otra cosa. Algunas letras las mando a fabricar, mandé a fabricar en realidad de una familia, y me di cuenta que me interesaba mucho más trabajar rescatando el material o las letras que se están por perder, que además de rescatarlas, justamente, también tienen ciertas huellas que son producto del tiempo. Miren, por ejemplo, la O de la izquierda, que en realidad es plateada, pero acá se ve medio gris, de la izquierda abajo, que tiene rosa encima, que en su lateral derecho está un poco gastado. Y eso es por el tiempo, ¿no? Lo mismo que la O que está ay, me equivoqué, la derecha y la izquierda. Bueno, las dos O por ahí que están dando vuelta están gastadas producto del tiempo. Y eso me parece que es un dato importante que se suma a la composición. Las fallas, las marcas, el error. Me divierto mucho trabajando. No sé si se nota, supongo que sí. Sí. ¿Qué tamaño tienen estas piezas, Ro? Estas que estábamos mirando acá son tamaño 20 por 30. Son chiquitas, porque esas son las que hago en mi taller, que puedo imprimir hasta 40 por 60 en mi taller. Pero esta, por ejemplo, es un fragmento de una que mide
1,10 por 74. Ah, mira. Esto es una instalación para una muestra. Me gusta, me interesa cuando los muestro así en bloque, cuando en persona tiene mayor impacto, porque estos serían 2,20 metros más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 metros por 3 por 2 metros más o menos, entonces tiene potencia. Y acá vemos una alternancia entre algunos afiches que son solamente de tipografía y algunos con intervenciones de pintura. Te hago una pregunta, También Ro. hay algunos que son... Sí, sí. No, perdón. Contanos un poquitito cuando armaste la serie esta que tenés montada como bloque, ¿con qué lógica pensaste, perceptiva, textural, cromática, la secuencia, la serie? ¿Cómo y por qué? ¿Qué estabas buscando en las relaciones entre cada uno de los afiches en la composición general? En esta que estamos viendo en particular. En esta en particular o en otra que te guste a vos plantear el tema, es decir, ¿cómo vos pensás esas relaciones? ¿Por llenos, por vacíos, por distancias, Sí. por color? ¿Cómo? Lo pienso por contrastes y por color. También busco alternancia entre textos que tiren alguna pista de lectura y otros que sean completamente ilegibles. Me gusta generar ese como propiciar que la lectura sea, que no tenga una línea bien determinada, que sea como un barrido que tiene que recorrer toda la superficie para ir pescando información que de alguna forma la puedo ir guiando a través del color, ¿no? Por ejemplo, acá a través del amarillo se puede ir haciendo un recorrido en zigzag. Y trato, bueno, de armar eso. Cuando haces doble columna que tenés acá, ¿pensás esa relación horizontal y vertical al mismo tiempo? Sí. Los voy disponiendo en el espacio y los empiezo a mover. Hago una preselección, porque lo cierto es que tengo cientos, porque soy muy, ¿cómo se diría? Prolífica de producción. Puede ser. Entonces me pongo a trabajar y no sé, y trabajo. Entonces como tengo cientos y cientos, no sé cuántos, muchísimos, entonces hago primero una preselección y después de esa preselección voy haciendo pruebas de montaje a ver cómo se potencia la serie, ¿no? Cómo pueden resaltar alternativamente algunos u otros, cómo se pueden prestar distintas lecturas. Acá tenemos algunos con fondo blanco que establecen puntos, pero también se establece una lectura a través del amarillo. Y bueno, y el que tiene fondo celeste es el único, entonces lo puse ahí como un acento. Y ahí voy componiendo un poco del lenguaje visual aprendido. Buenísimo. Ahora, estos son 3 afiches de 1,10 metros por 74. El de la izquierda es solamente afiches reales de la imprenta, que yo lo fui imprimiendo en distintos sentidos y en varios superpuestos, generando estas lecturas ambiguas que si uno presta atención puede leer, pero a primera vista se ve una trama de imagen. El del medio tiene una frase algunas palabras que puse sobre un par de impresiones de afiches reales, y el de la derecha tiene algunas letras usadas como forma, las X, la B corta, la O, y algunos afiches reales también impresos.
Y ahora les preparé algunas imágenes que tengo a la izquierda, el afiche completo, y a la derecha una parte, para ver un poco más de cerca la trama que se genera a través de la superposición de las distintas letras. Uno para arriba, uno para abajo, otro para arriba, otro para abajo. Ven, rojo, éxtasis, Ramírez. Con un poquito de atención se encuentra. Misa al Santo, ¿lo alcanzan a leer? En el de la izquierda, en el medio. Lunes 26 de abril, Misa al Santo. Y después ahí le puse amor, amar, amare. Estos tres son los tres primeros que habíamos visto. Me gustan esas B cortas, cómo funcionan como torres, con el degradado de color. Y también en algunos casos, como en el afiche del medio, utilizo la letra del lado de atrás, de la espalda. Entonces me da formas geométricas que también interactúan ahí en el espacio de la imagen. Una pregunta, Ro. A ver, cuando vos decís que utilizás la letra dada vuelta, es el tipo móvil, ¿no? Exacto. Lo das vuelta, lo pones en caja dado vuelta, ¿no? Sí, acá atrás mío debo tener alguno. Después cuando salimos de la presentación les muestro. Ah, buenísimo. Porque la letra es un bloque, en este caso de madera. Entonces de un lado es recto, la base, donde apoya, y del otro tiene tallada la letra. Mucha libertad, como ven, para todos lados. Hay ciertas cuestiones ortogonales que son propias de la composición que todavía en estos trabajos no hay como incursión en otros sentidos, pero se podría también. También tiene sus particularidades el oficio, ¿no? Y salirse de esas normas ya complejizan bastante el trabajo. ¿La ven a la chica ahí atrás, de patas para arriba, a la cara? Sí. Ahí hay una persona, otro más, a la derecha hay un hombre. Acá sí. Bien, y con toda esta superposición empecé como que empecé a superponer más y más, tratando de llegar al pleno negro, tratando de como llegar a anular el lenguaje, ¿no? Pero a través del lenguaje mismo. Ay, pensé que había más. En el de la izquierda es un paso intermedio y en el de la derecha es uno de los últimos, creo que tengo uno o dos que son todavía un poco más negros que este, pero bien, en el medio se puede ver como tanta superposición se llega a anular, ¿no? No sé si sería un grito o si sería un silencio, me parece que es más un silencio, producto de tantas, tantas y tantas voces, porque todo lo que está debajo de ese negro, en realidad son muchas palabras. Una preguntita, ¿vos las tintas son transparentes o vos generás adrede cierto nivel de transparencia para superponer capas y capas? Yo las genero transparencia. Las tintas vienen, algunas que son más cubrientes y otras menos. El blanco viene blanco cubriente, que es como si fuera un liquid paper, y blanco translúcido. Entonces el blanco translúcido se mezcla con otros colores, por ejemplo con el cian, y permite que al imprimir quede
no hace celeste, hace un cian translúcido, como si fuera un acetato. Entonces eso, al superponerlo con un amarillo, donde se superponen ambos, me da un verde. Y ahí puedo ir abriendo la paleta y se hace infinito el juego de color, porque puedo hacer de todo. Muchas gracias. Gracias, Ro. Gracias. Muy bien. Acá, Ahí está, claro. acá tengo una A, y acá está la espalda que les decía. ¿Se alcanza a ver, si no? Sí. Sí, sí, sí se ve. Mandé a hacer un hashtag. Y con esa otra parte de atrás es cuando voy componiendo las formas. Ahí. Esas son de madera, ¿no? ¿O trabajas también con Metal. de metal, de plomo? Tengo de metal también, sí, tengo, más o menos me armé un taller como con 70 familias, 80 familias. Me empecé a comprar y un día, un mes, había una oferta que estaba buenísima, que no me podía perder, y me compré unas letras buenísimas, pero ese mes mi hijo iba a una escuela privada y ese mes no le pude pagar la cuota. Entonces ahí fue un límite que me puse, creo porque no apareció otra oferta como esa, pero bueno, fui comprando, tengo una imprenta que está bastante nutrida, que en realidad más que nada está enfocada hacia la parte artística, ¿no? Es como letras de madera más que nada, tengo también de metal, de distintos tamaños, de plomo, que también uso, sí, y tengo, el Instagram es Ilusión Gráfica, que me preguntaron recién ahí en el chat, y después también robarragan.art, que es donde tengo mi obra, porque en Ilusión Gráfica hacemos también eventos, me gusta muchísimo hacer experiencias de impresión con el público. Entonces, por ejemplo, estuvimos en el CCK para la Semana de la Mujer, hicimos en 4 días 3.600 afiches que decían "Nosotras movemos el mundo". Los hacemos a mano, con un rodillo, tinta, rodillo, una herramienta que se llama sacapruebas, que es una prensa con un rodillo grande que imprime al pasar. Y bueno, hay que poner el cuerpo, ¿no? Es toda una tarea bastante pesada, pero es muy divertida. Y esos eventos realmente están muy buenos porque nos permiten compartir la experiencia y llegar con la tipografía móvil por ahí a públicos que no nos conocen. Ustedes están en el diseño y saben. Y esto, el hecho de que se conozca más, para mí es como una posibilidad de que la tradición perdure y se mantenga en el tiempo. Ro, te quería hacer dos preguntitas. Una, si nos contás un poquito cómo entraste en el oficio del proceso de imprenta, cómo fue esa trama de aprender desde adentro el oficio independientemente de tu proceso perceptivo plástico, digamos. ¿Cómo entraste en el oficio y cómo empezaste a combinar esas dos cosas? Y la segunda, porque conozco ese trabajo último que hiciste, ¿qué pasa cuando te restringieron el oficio y no te pudiste escapar a la imprenta? ¿Cómo te las arreglaste? Bien, tengo respuesta para todo hoy. Dale. Surgió porque en el año 2015 fui con Juan Carlos Romero a la imprenta La Tablada y me enamoré de lo que vi. Yo nunca había visto una imprenta tipográfica, nunca había visto un tipo móvil y nunca había visto esas prensas que imprimen que son gigantescas. Después chusmen ahí en el Instagram que hay fotos y demás. Yo no sé, deben tener 2 metros y pico y son altas, con escalerita para subir, son un sueño. Imagínense un taller mecánico gigante en el conurbano bonaerense, que es una imprenta.
¿no? Tiene toda la mística y la impronta del lugar, del contexto y del trabajo, un lugar de trabajo. Yo fui a esta imprenta y después encargamos el trabajo y después lo tenía que ir a buscar. Entonces cuando lo fui a buscar, pedí hablar con el dueño y le dije, quiero venir a trabajar acá. Y me dijo, bueno, yo estoy segura que apostaban a que no iba a volver, porque estoy a 1 hora y media de autopista para llegar hasta ese lugar. Y digo, bueno, digo, vengo los jueves. Cualquiera, porque no estaba mi auto, lo había vendido el auto, no tenía como ir, una amiga me prestó el auto, pero dije, esto no lo dejo pasar. Y empecé a ir, me dijeron, bueno, vení a mirar. Tardé, estuve mirando creo que 15 minutos y después empecé a pedir ayudar. Entonces primero guardaba las cosas, me decían, bueno, de aquel cajón trae la palabra, no sé, lápiz. Entonces iba, buscaba la palabra, iba y venía con letritas y me empezaron a enseñar a componer, primero las letras, los tamaños, cómo se armaba, cómo se componía, a limpiar, bueno, ¿no? Todas las cosas que hay que aprender a hacer en una imprenta. Y después pasó algo que es muy curioso, que no tenía mucha experiencia y no tenía mucho conocimiento, pero sí tenía mucha audacia. Entonces vino el verano y digo, bueno, me voy a hacer un taller de verano y voy a enseñar a hacer afiches tipográficos y ya que tenía eso, digo, bueno, no sé, un taller. Y entonces hice el flyer, un programita, y se lo mandé a todos mis contactos por mail, y le llegó a Rubén Bedveder, que es el director del Museo de la Cárcova. Entonces él pensó que yo le estaba escribiendo porque en la Cárcova tienen un taller tipográfico. Entonces me llamó y me dijo que le parecía bien mi propuesta, que vaya, que vaya a hablar con Patricio Gatti sobre el, no sé, y yo digo, buenísimo, digo, contame más que te interesó, porque la verdad no sabía de qué me hablaba. Cuestión que él pensó que yo quería dar talleres en la Cárcova. Entonces me presentó a Patricio Gatti, que tiene la imprenta Ideal en Capital y que sabe muchísimo de tipografía, y para dar talleres con él. Así que bueno, ahí fui a conocer a Patricio y, y me siguió enseñando las cosas que me faltaban aprender y pudimos dar los talleres en la Cárcova y bueno, entre la tablada y Patricio Gatti aprendí los rudimentos de este oficio. En la tablada es antagónicos, ¿no? La tablada es un taller muy voraz, al día a día, con producciones que no son muy cuidadas, porque lo importante es que se vea bien, que tenga impacto y que salgan rápido y estén en la calle. Y Patricio Gatti es un bibliófilo que hace todo como con un lujo de detalle y el milimétrico, entonces también pude ver el oficio desde un lado mucho más cuidado y si se, no sé, otro campo, ¿no? Otro desarrollo de la profesión. En ninguno de los dos lugares me siento cómoda, ni en el que es tan veloz y tan, digamos, poco cuidadoso con los detalles, como con el otro que es excesivamente cuidadoso con los detalles. Entre los dos estoy más cercana a la imprenta de la tablada, ¿no? Al taller de trabajo más bruto, si se quiere poner una palabra. Me olvidé la otra. ¿Dónde llegué? ¿Y qué pasó cuando te sustrajeron esto? Claro, todo bien, todo hermoso, horas de impresión, y cuando llegó la pandemia me quedé en mi casa encerrada, y bueno, un día, 2 días, 3 días, y después ya no sabía qué hacer, y empecé a explorar con los materiales y herramientas que tenía en casa.
Por un lado tenía una colección de cintas adhesivas impresas, que las utilicé para hacer collage, y tenía una linda colección forjada en años que desapareció en una semana. Y después empecé a trabajar con una máquina de escribir. Lo interesante que descubrí es que el trasfondo del trabajo, el concepto era uno, la materialidad era la palabra, y podía ser tanto impreso desde lo tipográfico como desde lo que venía impreso en una cinta hasta lo que yo podía generar a través de la máquina de escribir. El proceso de la máquina de escribir me hizo acentuar esa búsqueda de la trama, de la superposición y de tratar de anular el sentido, y llegué a trabajar con sin sentidos. ¿Tenés ahí a mano alguno de estas cosas que estás haciendo? Tengo uno que terminé hace un rato. Ah, recién Dale, fresquito. dale. No, y si no, les comparto la pantalla y les muestro lo que tengo en la computadora también. Dale, dale. Este lo terminé hace un Pero rato. mostrarnos, muy bien, el original. Ok. Es un papel A5 de 80 gramos con un color ahuesado que se llama Buxel y está impreso con una máquina de escribir Royal del año 1940. Ah, una Este reliquia. fue Buenísimo. el primero De museo. de la serie L, porque hasta ahora hice más o menos 40, que en algunos ponía fragmentos del libro Fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, pero empecé como a abundar en el sinsentido. Estoy por el camino de lo incomprensible como forma de encontrar sentido a todo. Y en esto de lo incomprensible, decidí iniciar una nueva serie que sea para recitar o para leer. Y básicamente no se diferencian nada de las anteriores, pero bueno, esta es el primero de la serie. Y ¿les leo un poquitito? Dale, dale, dale. Me muero de ganas. Sí, lee, claro. A ver, espere que no tengo mucha luz acá. A ver. Sanderast tarast fraxur, farast, indern, abstraction mint hor. Agendrestern ustren mi fracches trouland, y Halen Martin was the tired of moon. Les juro que no son locales, se lo juro. Compartinos si tenés a mano los archivos de esto que estás escribiendo. Dale, ahora les ¿Lo tenés comparto. armado como serie? ¿Lo tenés armado como una serie? ¿El archivo de los tipográficos? Sí, tengo algunos acá. Ya, acá tengo a mano lo que presenté la otra vez. Y tengo más, sí, después, Dale. si quieren puedo mostrar los 40, pero les muestro eso que tengo acá ya en el escritorio. Igual creo que está también muy cerca, a ver. ¿Se ve? Sí. Bien, esos son algunos de los poemas que son estos de papel en tamaño A5. Y como ven, es lo mismo de otra forma, pero es el mismo concepto. Buscar la forma, la composición, utilizar el papel como un espacio a transitar. Es como un trabajo topográfico donde la letra se va estableciendo según relaciones, distancias, formas.
El que vuela en el GTA. Ven, acá dice la palabra nada, porque son aprisionada, nada, es un espejo, aprisionada, nada, nada. Mi ausencia es aprisionada, nada, 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 nada. Después lo eliminé eso, ya no tengo referencias. Comienza entonces una especie de largo insomnio, comienza. Ya en los últimos, ya no. Esos poemas los escaneé y los recompuse en papeles de 40, ahí me olvidé, 18 por 42, en formato apaisado, y armé estas composiciones nuevas y las imprimí acá en mi casa y las cosí con una máquina de escribir, hice libritos. Ahora les muestro uno. Buenísimo. Muy interesante. ¿Sabés qué te quería pedir, Ro? A fuerza de abusar un poco de esto, si podías volver a compartir la pantalla de lo que mostraste hace un ratito, en el que tenés la composición completa de la secuencia montada por vos de los afiches. Dale. Tenía ganas si te gusta la propuesta, de convidar acá al equipo de los docentes a decir algo o a contar algo de lo que les parece el armado de la serie que vos compusiste. Me parece bárbaro. Sería una payada en vivo con lo que vos mostraste. Bueno, espérate que lo busco, que lo tengo Sí. por acá. Porque estamos trabajando justo ahora con los chicos, estamos comenzando a trabajar el concepto de serie y la producción de serie. Y me parecería interesante si Gise, Gaby, Omar, Estela, Leo, pueden pensar algo sobre cómo ven la construcción del montaje, la composición que Ro plantea. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la perciben? Sí, a mí me parece bien interesante todo el armado, ¿no? Todo el montaje. Y más allá que acá, bueno, lo estamos viendo en una pantalla plana, pensar en esto que había dicho recién Ro, que esto tiene una escala y tiene una relación con el cuerpo, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Me interesa ver estas cuestiones como de armados de ritmos que se van planteando, ¿no? Donde aparecen zonas con llenos, zonas donde es imposible encontrar, digamos, una lectura de sentido y cómo eso después empieza a transformarse y cómo de repente aparece otro ritmo que empieza a construir otras cromaticidades y así se va tejiendo, creo, el ritmo en el recorrido, en el armado de la serie. Sí, un poco lo que ella contaba también, muy interesante. El tema de los vacíos, ¿no? Del espacio de no secuencia directa, que era un poco lo que habíamos estado hablando antes de las continuidades y rupturas, digamos, esa ruptura también se produce desde el color, desde la densidad tipográfica, desde los focos o estructura de esa composición, y de golpe en una instancia por ahí de superposición hasta tratar de poner, digamos, una mayor densidad, pasa a una situación de un cambio de escala y separación, generando ahí una pequeña ruptura. Y eso es como que va de alguna manera construyendo este ritmo, ¿no? Que está contando,
teniendo en cuenta lo que dijo Gise de la escala, que debe ser impresionante verlos en escala real, ¿no? Estas piezas. Y que son todas distintas. Eso es lo interesante también, ¿no? Cómo están vinculadas por un hilo invisible que de alguna manera las va cosiendo por los acentos, por el color, por las densidades, pero en realidad si focalizamos la atención en cada una, son todas distintas. ¿Cómo ¿No? esta relación rítmica de continuidades, rupturas? ¿Sí? Le preguntaba, a ver, a Gaby que estaba por ahí. Sí, acá estaba, hola Roy, amigues, estaba pensando en estos elementos que componen esas continuidades y descontinuidades, porque Roy nos contaba, por ejemplo, la relación de la cromaticidad en el amarillo como algo que va transportando el ritmo. Entonces, si uno lo ve desde la cromaticidad, podría decir, tomando una línea, porque tomando todo ya es más complejo, el amarillo construye el continuo, el blanco desarma esa relación continua generando interrupciones o disrupciones, pero también hay otros elementos como hablaba Mabel, ¿no? Digo, la linealidad, la superposición de las tipografías yendo de la número 1 en la línea de arriba a la número 7, o haciendo un transporte entre la superior y la inferior en la cromaticidad azul, o cómo atrás una diagonal la superposición del amarillo a la inferior última. Entonces hay un montón de direcciones que se van tejiendo en esta relación de continuidades y discontinuidades que está hecha de muchos elementos. La cromaticidad como continuo, la irrupción de otras cromaticidades como para generar diferencia, la superposición como un elemento que une, la dirección de la tipografía, la relación de llenos y vacíos y de pesos en las visualidades. Ahí se cortó, Gaby. Se te cuelga, Gaby. Perdón, todos estos elementos van construyendo continuidades y discontinuidades. Y por ejemplo también, algo que señalaba Ro, la diferencia de una cromaticidad azul que genera armando otro nivel dentro de esa estructura rítmica. Bueno, eso más o menos, no sé si se escucha algo, igual gracias. ¿Cómo lo ves, Estelita? Sí, por un lado me llamaron la atención mucho dentro de esto de las alternancias, más los trípticos que este gran mural armado por afiches, para pensar un poco el tema de las rupturas y las relaciones. En este lo que me atrajo, las dos posibles formas de leer la relación. De alguna manera, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo sería una posibilidad, que es la que estamos acostumbrados cuando pensamos en afiches. Y por otro lado, este tema de las intensidades, cómo se van modulando y cómo se van relacionando, ya sin importar de alguna manera la ubicación dentro de la serie, o sí importando, pero en una composición total, más que en la secuencialidad, ¿no?, de la que sucede. Y desde ahí me parece interesante estas dos posibles lecturas, ¿no?, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y la modulación de intensidades en donde se rompe esa direccionalidad que tenemos tan nuestra, ¿no? ¿Querés compartirnos, Ro, un tríptico de los que nos mostraste para ver un poquitito la serie más acotada y menos muralística? Muy, muy linda esta que mostraste, Ro, esta Esta es muy linda, sí. A ver. En estos me... ¿Hola? Sí, dale. Avante, Dale, Estela. Dale.
No, que cuando tengo menos cantidad empiezo a pensar, no, la composición total, ese gran mural que me parece súper rico y con una temporalidad y con distintos posibles movimientos, pero acá en la secuencialidad es en donde noto más el tema de los intervalos, esto de la alternancia que mencionaba Ro en algún momento, y qué cosas van quedando y qué cosas van dejándose de lado, ¿no? Cómo pensar la relación entre la primera y la segunda y la tercera desde un lugar tal vez generativo, más allá después de posibles movimientos, cómo se van perdiendo ciertos elementos y apareciendo nuevos elementos, ¿no? Bueno, como ves, Ro, te invitamos a que nos contaras tu proceso para decirte algo sobre lo que vemos. Me gusta. Esperen que los perdí acá. En el tríptico, por ejemplo, algo que me llamaba la atención, ay, me estoy escuchando a mí misma, es, no, pero con eco. Ah, ese es el problema. ¿Querés que lo No, vuelva a bueno, poner? me ¿Lo vuelvo a pierdo. poner al tríptico? Yo porque pensé Porfi, que... un toquecito. Bien. No, un poco pensar una paleta o un color en relación al resto de los colores, intensidades, acompañamientos que tienen que ver con el esquema estructural, eso que nosotros tanto trabajamos. Por ejemplo, entre la primera y la segunda hay una cuestión estructural que me parece muy fuerte, que si bien existe en la tercera, está como en otra intensidad. Los magentas y rojos que de alguna manera no abandonan nunca la serie, cierta concentración o vaciamiento de información, cierta iconicidad que aparece en la tercera. Esas son las relaciones para mí que van apareciendo y desapareciendo. Sí, también el cambio del uso del color en relación, ¿no? De golpe fondo, de golpe figura, y eso genera también esa profundidad de campo bueno, en realidad es niveles de lectura por las transparencias, que también las vimos en los distintos movimientos que realizamos, ¿no? Pensaba en las Buenísimo. torres como iconicidad, ¿no? Sí, sí. Sí, cómo arrastra, por ejemplo, el formato de esa tipografía, la trae desde la primera a la tercera, con una interrupción precisa en la segunda, en el montaje de la serie, ¿no? Es decir, Sí. usa un formato de tipo y al mismo tiempo lo varía, y eso permite que de alguna manera la composición, si bien pertenece a distintos momentos históricos de la producción seguramente, cuando arma la composición, eso está en el ojo perceptivo de Ro. La continuidad y la interrupción. Estamos valorando eso en el sentido de la serie, de cómo armar una serie, de cómo armar una composición de la serie. Si bien puede tener mucho de intuición o educación de tu matriz perceptiva, es verdad que cuando uno lo hace consciente, eso que se repite y eso que varía, eso que continúa y eso que se interrumpe en tu propio modo de componer, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto que estamos pensando, Ro. Sí, totalmente. Me encanta escuchar otro hablando de la obra, porque no es tan frecuente. ¿Quieren que les muestre alguna serie, así como un... Yo tengo una pregunta sobre el tríptico, si te molesto un poquitito más. Y que tengo una pregunta sobre el tríptico que estabas compartiendo, si te molesto un Sí, poquito. decime.
que, por ejemplo, hay un movimiento de un desplazamiento que va vaciando, ¿no? De la primera Sí. a la segunda, al último. ¿Qué importancia tiene esa palabra desaparecer en el movimiento narrativo del vaciar en la serie? ¿Tiene alguna importancia o No, no? fue totalmente azaroso. Bueno, Está bien. Te No, por ahí podría los hacer un chicos discurso querían que quedará preguntar bárbaro, algo pero también. la verdad es que fue azaroso. buenísimo. Pero sí, vos trabajaste conscientemente un ir vaciando la forma cuando generás esta asociación en el tríptico, ir vaciando ese Sí, gesto sí, de sí, tu sí, eso proponer. sí. Mirá. Voy buscando distintas formas de composición, a veces busco hilar por color, o esto de vaciar la imagen, o de hacer ritmos de lectura, eso lo voy evaluando al momento de emparejar los afiches para armar la forma de mostrarlos, ¿no? Buenísimo. Muchas Muy gracias. bueno, muy bueno. No, por ahí los Compa- chicos quieren hacer alguna pregunta, Adri. Compartinos también lo que querías, Ro. Ah, A sí, ver, sí, sí, primero eso, sí. acá. A ver, sí. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo esto, sí. A ver si los puedo poner más chiquitos. ¿Esas qué tamaño tienen? 30, 20 por 30, 30 por 40. Claro. Espérate, quería hacerlos más chiquitos. Acá. Hay un gesto un poco dadaísta en tu producción, ¿no? ¿Vos lo reconoces así en esta poesía fonética que vas haciendo? Sí, puede ser. Espérate que los voy a abrir, porque no los puedo mostrar así. Sí, hay todo un diálogo, creo, ¿no? No solo con el dadaísmo, sino también con momentos de la historia del diseño más cercanos, ¿no? De los 80s, 90s, ¿no? Con Carson, Vaughan Oliver, varios referentes que, bueno, acá los chicos los conocen, que los estuvimos trabajando bastante en clase. Ro, te quiero hacer una pregunta con respecto a la cromaticidad, como que veo de alguna manera para también que le cuentes a los chicos, ¿no? En la serie de afiches de tipos móviles que veíamos recién el tríptico y demás, en las series de piezas escritas con máquina de escribir o en esta serie, como que la cromaticidad que trabajas en cada una es de alguna manera diferente. No sé si querés, si ves eso y si querés explayarte un poquito con respecto a esto. Eh, Me encantan. Hay, por ejemplo, en estos trabajos, la cromaticidad está dada por la cinta que tengo, ¿no? Viene la cinta de Frágil, ahí se ve un cachito, de otras, de mudanza, room, bedroom, no sé qué decían. Y la impresora, lo negro, son afiches escaneados que trabajé digitalmente y los imprimí con la impresora láser de casa arriba del collage. Entonces acá los colores que manejo son los de las cintas y el negro de la impresora. En el caso de la máquina de escribir, negro y rojo, Sí. que me da. Donde más, y después en la imprenta de la tablada, también estaba sujeta a lo que había en el momento en la tablada. En cambio, cuando estoy en mi taller, ahí es cuando puedo manipular el color, cuando trabajo con dorado, con plateado, con los colores que quiero componer en cada momento, ¿no? No siempre dispongo de la posibilidad de manipular el color, ¿no? La máquina de escribir no me lo permite, las cintas tampoco, pero cuando imprimo en mi taller, sí. Discúlpame una pregunta, esas piezas que acabas de mostrar, ¿son en realidad artesanales en el sentido que tienen textura táctil y después vos Sí. las escaneás y las trabajás con algún programa de diseño para ajustar los cromos? ¿O es así tal cual como queda
digamos, desde la textura. Es así. Ah, Esos son collages que estaba mirando para allá a ver si lo tenía y no los tengo abajo. muy lindo, Collages muy lindo. con cintas, básicamente son cintas de distintos grosores y calidades. A esas cintas luego las pasé por la impresora láser y luego lo escaneé para tenerlo así Claro, para tenerlo disponible, claro, pero el final no es digital, sino que es físico. claro. Qué O interesante, sea que hay muy un lindo trabajo, muy lindo trabajo. proceso de una materialidad muy, muy precisa. Es muy, la materia para vos es central, sin embargo, trabajás indistintamente o trabajás entre lo digital y, Lo digamos, analógico. y esa materia física. Sí, ¿quieren que les muestre otra serie? Dale, Dale. Nos vamos a quedar toda la noche Todo mirando, esto de la me pandemia. encanta. Todo lo que les estoy mostrando, bueno, los afiches grandes no, pero bueno, nada. Esperen que a ver, los tengo por acá. Acá. Tiki tiki. Tiki tiki. ¿Están viendo? No, no, compartí. ¿No? Oh, ay, perdón, esperen, vuelvo acá. Ah. Esto fue lo primero que hice con la pandemia, porque lo primero de todo fue trabajar con las fotos que tenía de los afiches, más un lápiz óptico, más fotos que le sacaba al cielo porque vivo en un piso séptimo. ¿Ahora sí ven? No, ahí, ahora sí. Ahí. Aún sí. Ah, A mira. ver. Necesitaba salir, parece. estaba saturada acá, ¿eh? Interesante. Volverse nube. Qué lindo volverse nube. Buenísimo Me esto, ¿eh? encantaría caminar por una nube. Es muy linda esta serie, es muy potente. Sí, El fondo son muchos afiches que tengo ahí dando vuelta en la compu, que fui tomando partes de unos, partes de otros. Luego el rayado con el lápiz. Y por último, la nube. La nube. ¿La nube te acompañó en toda la serie? Sí, en esta serie sí. Son poquitas, ¿no? Llegué hasta ahí interesante. y después llegué a la máquina de escribir y esa quedó. Pero no la abandono, la tengo ahí esperando. Me gusta, esta serie me gusta. Es un artista de renacimiento. A ver si los chicos, ¿hay alguien que tenga alguna Sí, pregunta que quiera conversar con alguna, vos? claro, que quiera hacer alguna inquietud o algo. Acá traje el libro. Ay, mirá. Ah, buenísimo. Ah, qué lindo. Bueno, acá no sé si ves el chat, Ro, pero te están saludando y No, a te ver, dicen no que es veo. muy hermoso tu trabajo. Hermoso tu Abren el trabajo. micrófono, chiques, los que Sí, quieran. pueden abrir el video, micrófono, preguntar, ¿eh? No tengan problema. Bueno, me alegro que les guste. La verdad es que hace muchos años que trabajo. Perdón, yo tengo una consulta, más que nada es técnica, Sí. sobre el trabajo con la máquina de escribir. ¿Utilizás la tinta en cinta que ya trae la máquina o vas pintando el tipo por tipo, digamos? No, utilizo la cinta que trae la máquina y estuve haciendo algunas adaptaciones porque es algo que tengo ahí. Tengo varias.
como no conseguí repuesto, le pegué la cinta, pero no es la cinta de la máquina, básicamente. Y en el caso que, por ejemplo, a mí a principio de año se me había ocurrido experimentar con una máquina de escribir vieja que tengo, también hacer crear texturas y esas cosas, y se me había ocurrido pintar las tipos. Y en el caso que yo quiera pintar alguna tinta en especial, podría usar, digamos, alguna tinta especial la que se usa en el taller o... Mira, más que pintar la tipografía, te recomiendo poner un papel carbónico. Sí. Vienen papeles carbónicos de colores y con eso podés generar, es una paleta limitada, pero igual tenés un montón de colores. Creo que viene celeste, verde, rojo, amarillo, blanco y negro. Eso seguro. Porque el tema de pintar el tipo, me parece que se te puede hacer un enchastre porque puede chorrear. Y también si es alguna, por ejemplo, el acrílico se te seca y te va a dejar una capa en la letra. Después lo vas a tener que limpiar con un cepillito. Se te va a hacer una cosa gorda que después no te va a dejar la letra con definición. Después con tinta china, es muy líquida. No sé, yo no iría por pintar la letra, sino por ponerle un papel carbónico. Bueno, gracias. Acá pregunta Sheila si cómo generás las formas geométricas tan definidas con la máquina de escribir. Contando, 1, 2, tan, tan, Claro. 1, 2, tan, tan. Espacio, espacio. Sí, la otra vez tengo un hijo que tiene 14 años y estaba escribiendo así, digo, ¡ay, me equivoqué! Y dice, ¿qué te equivocaste? Bueno, ese es un problema en tus series, ¿ves? La tensión entre legibilidad y legibilidad hace que cualquiera que está unido a un dispositivo técnico para hacer visible un mensaje diga, no te puedes equivocar nunca vos. Vos decís que te equivocás a veces, ¿o no? ¡Ay, me equivoqué! ¿Viste? No, bueno, me mataba de risa, porque claro, tiene razón. En el contexto, ni yo me acuerdo cuál era el error, quedó y pasó. Pero en su momento digo, ¡ah, me equivoqué! No, muy divertido. Muy divertido. Muy lindo, sí. Bueno, Ro, yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que le hemos quitado ya una buena cantidad de tiempo a Ro, siendo entrada las 21:40. Aunque Sí. ella tomó mate como si recién se hubiera despertado, digamos. Acá nosotros estamos por entrar en el vino en pocos minutos. Muy bien, sí. Así que nada, por mi parte, Ro, te agradezco muchísimo que estés acá. Hago extensivo el agradecimiento de todos y un placer escucharte, verte y que abras tu obra para compartirla con el equipo de trabajo. Así que serás seguramente bienvenida en otras oportunidades, te vamos a volver a invitar. Sí, totalmente. Muchísimo, ¿eh? Bueno, me alegra que les haya gustado, espero que les sirva, que los inspire el trabajo, que se pongan a experimentar. Y gracias Adrián, gracias por la invitación, gracias Gisela. Y estamos en contacto, cualquier cosa, cualquier oportunidad, cuenten conmigo. Muchísimas muchas gracias, Ro, la verdad que muchas gracias. Antes se podía aplaudir, ¿viste? Pero ahora no se Igual puede. podemos aplaudir. Cualquier cosa me pueden escribir. Gracias. Me pueden escribir a través de las redes, cualquier consulta me escriben y yo les respondo. Genial. No, yo le agradezco también a Adrián y a Gise que te invitaron, porque la verdad que espectacular lo que haces y bueno, un descubrimiento como siempre. Estos pasajes de analógicos a digitales realmente son hermosos porque es como volver a mirar algo que de otra manera, ¿no? Está bueno. Bueno, cuando tengo una muestra real, Giselle, no sí. real, una muestra física, les mando la invitación. Dale, sí, genial. Dale, gracias. Genial, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias a vos. Gracias, Ro. Gracias, Ro.